Buenos días, estamos aquí con el profesor Víctor Álvarez y les vamos a hacer unas preguntas acerca de la influencia de las redes sociales actualmente en la crisis venezolana. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Quería preguntarle en primer lugar, ¿usted cree que, dadas las manifestaciones que empezaron en marzo de este año, las redes sociales han servido como un instrumento para la oposición, para difundir información, ya que poseen muy poca relevancia en los medios nacionales, muy poca participación? Mira, la respuesta es definitivamente. Las redes sociales se han convertido para la oposición en su principal mecanismo de difusión de información. Tanto es así que un día antes de que ocurra cualquier tipo de actividad que sea convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, lo que la gente pregunta o trata de revisar es las redes sociales de la oposición. Si tienes dudas de que algo va a ocurrir el día de mañana, o si tienes dudas de que una información que ha publicado o que se está compartiendo en cadenas de WhatsApp o de los chats privados o redes más privadas como Facebook es auténtica, la gente lo que suele hacer es revisar las redes públicas o las cuentas públicas de diputados, de la Mesa de la Unidad Democrática, de los partidos políticos, para comprobar si esa información es fidedigna. Entonces, primero, están utilizando las redes sociales para convocar a manifestaciones, para llamar a participar, para plantear agenda de protesta, por una parte. Y por otra parte, están utilizando mucho las redes sociales para denunciar en cualquier circunstancia, como puede ser una detención arbitraria o lo que puede ser un atropello por parte de efectivos de la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana, o un accidente que puedan tener los diputados, los representantes de la oposición. La manera más rápida y aparentemente la más efectiva para gran parte de la población de conocer lo que está ocurriendo con la mayor inmediatez posible son las redes sociales, porque además la televisión venezolana, que era la forma clásica en la que tú podías obtener información al instante a través de las transmisiones en vivo, puede ser una cobertura de una protesta o una rueda de prensa o una sesión del Parlamento, hoy parece que no es muy satisfactorio lo que puedes encontrar ahí. No podemos ver desde el año pasado una sesión de la Asamblea Nacional completa por televisión, y eso es ideal que podamos hacerlo. Usualmente no podemos ver el desarrollo de una manifestación o de un acto de represión de la Guardia Nacional Bolivariana, o un homicidio, un asesinato o un muerto en una de estas manifestaciones que han ocurrido en bastantes oportunidades, o el desarrollo de las manifestaciones o su conclusión no la podemos ver en vivo y en caliente por los medios tradicionales como es televisión y radio. No quiero meter a todas las televisoras y a todas las cadenas de radio ahí, pero parece que eso es una sensación general. Entonces, ¿a qué acude la gente? A las redes sociales. Y te voy a decir por qué es eso. Eso ocurre porque en Venezuela, de acuerdo con Conatel, y esto es un dato del año, si no me equivoco, 2015, 60% de la población tenía en aquel momento, según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, acceso a Internet. Y si tú te metes en el buscador Alexa, te vas a encontrar que entre las 10 páginas más visitadas por los venezolanos se encuentran redes sociales, como son Twitter, Instagram y Facebook. Entonces, no solo tienes a una gran cantidad de población que está en Internet o que tiene acceso a Internet, sino que de esa cantidad de población mayoritaria en Venezuela que tiene acceso a Internet y que tiene teléfonos inteligentes y que puede tener una computadora personal para acceder a información en Internet, la mayoría está utilizando redes sociales. Entonces, sí, se ha convertido en una necesidad para la oposición y para gran parte de la población el acceso a estos espacios virtuales donde existe una comunicación más libre, donde hasta los momentos no hay ningún tipo de regulación por parte del gobierno, o aparentemente no hay ningún tipo de regulación por parte del gobierno para impedir que la información se publique, donde cualquiera de nosotros puede plantear una denuncia y donde está la mayoría de los representantes de la oposición, desde diputados, jefes de partido, líderes, gobernadores, etcétera, se encuentran ahí. Entonces, yo diría que las redes sociales se han convertido como en un ágora pública donde todos nos podemos encontrar y podemos dialogar sin las restricciones que encontramos en otros lugares, con el añadido de que salvamos espacio. O sea, no importa que tú estés en otro estado, podemos comunicarnos, salvamos tiempo, no estamos reglamentados por la ley resorte que limita los tiempos en televisión y los compromisos comerciales. Entonces, en las redes sociales la audiencia pone la agenda, y es ahí donde se puede discutir lo que está pasando ahorita. El plebiscito del domingo
la Asamblea Nacional Constituyente, mientras los medios mantienen su agenda y sus programas y tratan de incorporar siempre algo de lo que le interesa a la gente. De todas formas, las redes son más libres, más públicas, gran parte de la población tiene acceso a eso. Entonces, después de toda esta contestación, te resumo, sí, definitivamente la oposición está utilizando las redes sociales como una herramienta comunicacional fundamental para permanecer en contacto y dialogar con la población venezolana. Y como usted dice, gran población, no solo venezolana, sino mundial, tiene acceso a lo que son las redes, un teléfono inteligente, una computadora personal. ¿Usted cree que este efecto, esta utilización de las redes sociales ha impactado la visión que tienen los entes internacionales y las personas de otros países de la visión que ellos tienen de Venezuela para conocer de una forma más amplia la situación? Definitivamente. De nuevo, la respuesta es afirmativa. Y te voy a plantear dos casos donde eso se hace patente. Uno, la posición que mantiene desde un tiempo hasta acá el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Él constantemente está revisando y compartiendo contenidos de las redes sociales venezolanas en su cuenta de Twitter. Entonces eso quiere decir que sí, él permanece en contacto con nuestros políticos, con nuestros medios de comunicación, con nuestros activistas de derechos humanos a través de las redes sociales, o por lo menos él utiliza las redes sociales y seguramente lee algo de lo que pasa en Venezuela a través de sus redes. Otro caso que tú tienes resaltante hoy en día, aparte del trabajo de las agencias internacionales y de los medios de comunicación, es lo que pasó con la Asamblea Nacional, el asalto que hicieron unos grupos de choque al Palacio Federal Legislativo. Eso se hizo primero conocido en toda Venezuela a través de las redes sociales y con toda probabilidad eso generó algún impacto en el exterior, porque la gente del exterior, los líderes, los presidentes, las organizaciones de derechos humanos pueden ver lo que está pasando acá. Yo creo que la prueba más patente o más contundente de que las redes sociales y el trabajo que hacen algunos venezolanos en redes sociales modifica la visión que se tiene afuera acerca de Venezuela es que hay representantes de organismos internacionales, líderes políticos, hasta presidentes que hablan del caso venezolano en redes sociales, lo que significa que de alguna manera ellos participan en nuestra discusión, porque nosotros tomamos también sus tweets, sus mensajes y los incorporamos en la discusión que tenemos a nivel nacional en redes sociales. Y en este periodo histórico particularmente, ¿usted cree que las manifestaciones en Venezuela han evolucionado por estas nuevas tecnologías o en comparación con manifestaciones que se hayan realizado en otros gobiernos donde no existía esta tecnología? Se ha generado mayor desinformación, mayor información. Las redes sociales son un beneficio o han generado mayor incertidumbre. ¿Ha evolucionado las manifestaciones o han desevolucionado? Bueno, voy a hablar acerca de la primera. Si la protesta ha evolucionado en Venezuela con la incorporación de las redes sociales. Lo que tengo que contestarte a eso es que sí, por supuesto, porque las redes sociales generan una nueva condición. Todo acto de protesta es en sí un acto de organización, y cómo se realiza esa organización va a condicionar el desarrollo de la protesta. En los primeros años de la década del 2000, todo lo que fue 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, cuando ocurrieron las manifestaciones que conllevaron al golpe de Estado de 2002, el paro petrolero, otras manifestaciones que vinieron después, toda esa etapa, de acuerdo con lo que puedo yo evocar, muchas de esas manifestaciones eran convocadas por los medios tradicionales. Ojo que todavía no había ocurrido el cierre de Radio Caracas Televisión, que viene a suceder en 2007. Entonces, antes tú tenías unos medios que eran mucho más críticos con la gestión del gobierno. El gobierno no había iniciado esta política de lo que ellos llamaron hegemonía comunicacional. Globovisión no había empezado esta persecución
jurídica y económica que conllevó luego a su posterior venta, etcétera. Todo lo que otros autores han trabajado muchísimo con respecto a la evolución de los medios de comunicación en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? En aquel momento las convocatorias eran mucho más centralizadas y se guiaban o se realizaban a través de los medios de comunicación masivos. La sociedad venezolana esperaba a las 5 de la tarde o a las 8 de la noche a que la Coordinadora Democrática en aquel entonces, los partidos políticos, se presentasen en una transmisión en vivo y dijesen: señores, lo que vamos a hacer mañana es esto, o lo que vamos a hacer esta semana es esto. Entonces, eso es una manera, primero, mucho más vertical de comunicarse, y tú no le puedes contestar al televisor, no le puedes decir no estoy de acuerdo contigo o no me parece. Y bueno, queda reducida la pantalla a la gente que tenía acceso a eso, y siempre la gente que tiene acceso a eso es un grupo limitado de la sociedad, no porque los medios sean malos, sino porque ese es su funcionamiento. Ellos tienen que jerarquizar y limitar, porque el tiempo en televisión es escaso. Tú nada más tienes tantas horas al día, no puedes extender el día, ¿no? Eso es a lo que quiero referirte. Entonces, esas eran las manifestaciones antes. ¿Qué pasa con la progresiva incorporación y el crecimiento del uso de redes sociales en Venezuela? Bueno, que tú estás horizontalizando la comunicación de las convocatorias de la protesta. Entonces ya no se trata solo de que los líderes convoquen, sino de que la gente tiene potestad de reclamarle a los líderes si algo no les gusta acerca de la convocatoria, o si no están de acuerdo con la agenda, o si no están de acuerdo con la discusión. Y nosotros tenemos ese ejemplo hace... ¿cuántos días? Hace 3 días, el 10 de julio, que la MUD había dicho que el trancazo que había convocado iba a durar 2 horas, y la gente se empeñó en el 10 a las 10 por 10. O sea, el 10 de julio a las 10 de la mañana por 10 horas. Y eso fue un movimiento en redes sociales que llevó a una rectificación por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. No llamemos eso rectificación, una modificación de lo que inicialmente habían planteado. ¿Y por qué ocurre? Porque el volumen de la protesta contra la decisión de los líderes era tal dentro de las redes sociales, y también en el meeting que ellos hicieron en Chacaito, que los líderes o los coordinadores de la protesta se vieron de alguna manera empujados a tomar una decisión que pudiese satisfacer la exigencia de sus militantes. Entonces, lo que te quiero decir, la evolución es que antes de la incorporación de las redes sociales, las convocatorias a manifestaciones eran mucho más verticales. Los líderes se posicionan en los medios de comunicación y la gente escucha, y si le gusta, le gusta, y si no le gusta, no le gusta, pero no puedes contestarle inmediatamente. En el mundo de las redes sociales sí puedes hacer eso, pero no solo puedes hacer eso, sino que puedes imponerle agenda a los líderes. Perfectamente lo que pasó con el hijo del defensor del pueblo, que si no lo recuerdo mal se llama Ibrahim, no recuerdo exactamente el nombre, pero este joven sacó un comunicado público manifestando su desacuerdo con la labor que estaba ejerciendo su padre. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Lo que ocurrió es que la mayoría de los líderes políticos de la oposición se montaron encima del comunicado que este joven había publicado, había difundido, y empezaron a conversar acerca de él. Es decir, él en aquel momento se convirtió en tema de conversación. Si ese joven en el mundo antes de las redes sociales o antes de internet hubiera tenido una opinión, pero no tenía acceso a los grandes medios de comunicación, la gente no se hubiera podido enterar. Nos enteramos hoy en día porque él no tenía que entrar en un medio de comunicación grande a decir lo que tenía que decir. Bastaba que abriese una cuenta gratuita en Twitter, publicase su video en YouTube, lo compartiese por ahí, y eso modificó la agenda de lo que ahí estaba pasando. Por no decir además que en el marco de todas las protestas, las redes sociales se han convertido en sitios donde la gente puede informar lo que los líderes no alcanzan a ver. Entonces muchas veces los líderes no pueden estar atentos de todo lo que ocurre en una protesta, pues porque ellos mismos son un grupo limitado de personas, y las protestas están conformadas por miles y miles de asistentes, y quizás en una parte de la protesta ocurre un conflicto, una confrontación o un accidente, y no hay ninguno de los líderes ahí para que pueda reclamar. ¿Quiénes registran esa información y la ponen en redes sociales? Los militantes. Entonces ellos le dicen a los líderes: mira, está pasando esto, préstanos atención. Y muchas veces los líderes tienen que tomar lo que la gente está poniendo en las redes sociales para responder a eso. Por eso, en resumen, a esta tercera pregunta, las
Redes sociales han horizontalizado la comunicación social en Venezuela, especialmente cuando los medios de comunicación tradicionales que tienen un uso más vertical, en el que tú no puedes contestar, no satisfacen todas las necesidades de comunicación que tienen las personas, sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre. A la otra pregunta que me habías hecho de si esto era bueno y era malo. Pues mira, como todo, las tecnologías no son buenas ni malas, le damos nosotros un uso bueno o un uso malo. Las tecnologías de la información y la comunicación me parece que han sido maravillosas para capacitar a los ciudadanos a intervenir en la política, porque ahora cualquier persona tiene la posibilidad de opinar, de leer informaciones diversas, no está limitado a la agenda de un medio de comunicación tradicional, sino que tiene acceso a páginas web, a blog, a microblogging, a los comentarios de sus compañeros, de sus colegas, de gente que no conoce pero que pueden ser líderes de opinión, etc. Y él mismo se puede convertir en un líder de opinión. ¿Cuál es el riesgo que tú tienes ahí? Bueno, que en este mar de información tú pierdas lo importante por lo llamativo. Que en esta misma, vamos a decirlo, dinámica, en la que todos estamos buscando información en redes sociales y algo se vuelve llamativo y todos los empezamos a compartir porque o es muy dramático, o es escandaloso, o es curioso, entonces todos lo compartimos y ponemos nuestro foco de atención en eso. Pero resulta que si no se le dio un tratamiento de verificación a esa información, no se le hizo ningún tipo de curaduría, no se investigó lo que estaba detrás de ella, nos pueden meter un gol con una mentira. Es el caso de lo que pasó con el comediante Latiti, que él hizo un montaje de un video donde era agredido por un guardia nacional bolivariano y todo el gremio de los artistas venezolanos y los ciudadanos comunes reclamaron esa agresión para que 2 días después este mismo artista dijera que había sido un montaje que era falso, lo que generó después una reacción de repudio hacia él, porque la gente está muy sensible con esos temas, con el tema de las agresiones por parte de funcionarios a los ciudadanos, y se habían solidarizado con él, entonces se sintieron defraudados en sus sentimientos y en su solidaridad. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, que lo mismo que ha pasado con las famosas luces en Miraflores, con aquel escape de Nicolás Maduro la noche del 20 de abril o 19 de abril, no recuerdo exactamente qué noche fue, lo que pasó con la supuesta muerte de Leopoldo López, que hoy en día y con fortuna lo vemos en su casa, con su familia. Entonces, las redes sociales son también caldo de cultivo. Si tú no tienes una educación si la ciudadanía no tiene una educación para manejar esas herramientas mejor, pues son caldo de cultivo para que se difundan rumores, mentiras, datos incompletos, etcétera, que lo que hacen es perjudicar finalmente a los ciudadanos que necesitan buena información para poder tomar decisiones. Entonces, lo que te estaba diciendo, en general sí ha habido una evolución, que ya te lo mencioné antes, pero esa evolución conlleva unos riesgos y esos riesgos solo se pueden aliviar si la gente tiene una educación para utilizar sus redes de forma responsable. Claro, mayor es el poder que tiene la gente ahorita, pero eso conlleva a más responsabilidad, sí, más necesidad de verificar todo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Bueno, eso fue Víctor Álvarez, muchas gracias por haber escuchado. Muy buenos días, estamos aquí con Iris Marquina. Hola Iris, ¿cómo estás? Si pudieras por favor decirnos cuál es el cargo que desempeñas actualmente. Hola Epso, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Bueno, mi nombre es Iris Marquina, soy gerente general de la empresa Blue Note Publicidad, empresa especializada en medios exteriores, con 30 años de experiencia en el mercado de la publicidad. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, Iris, te quería preguntar, ¿cuál opinas tú que, dada la situación actual, es el papel que desempeñan las redes sociales? Si crees que tiene alguna influencia en lo que son las manifestaciones que comenzaron en marzo de este año y cómo has visto que se han desarrollado estas redes digitales. Bueno, imagínate, tengo 30 años trabajando en publicidad y conozco desde hace muchísimos años los medios masivos, los medios prensa, radio, televisión, que eran los medios por su excelencia siempre en comunicar toda la información y el acontecer político del país. Pero desde que Maduro censuró los medios de comunicación,
Creo que las redes sociales han tenido un auge muy importante, ya que se ha vuelto el medio más idóneo para que las personas puedan expresar libremente sus opiniones y la ideología acerca del acontecer político. Las redes sociales más utilizadas para el día de hoy son el Twitter, el Facebook y el WhatsApp. Este último creo que ha liderizado la categoría de las redes sociales debido a que, bueno, la gente puede poner fotos, videos rápidamente y se crean grupos y se expande rápidamente la información. Actualmente las redes son miles de personas las que comunican mediante este medio fotos, videos en el acontecer político y en tiempo real, ¿ok? Las redes sociales para mí cada día van tomando mayor importancia a ser medios masivos y de información veraz. Y eso se puede ver cada día con todas las marchas, con todos los anuncios que hacen, lo que difunden, y creo que ha sido bien aceptado por toda la población y todas las personas que queremos estar informados del acontecer diario, no solamente político, creo que es de espectáculo, todo lo que tiene que ver con la tecnología, la ciencia, creo que ha sido un medio bien importante para esta actualidad, ¿ok? Hoy si lo ponemos en contexto, hoy día un gran número de usuarios, por cierto, bien representativo, tienen la labor de voceros y de compartir un gran número de personas, con un gran número de personas lo que ocurre a diario en el país. Ahora no solo las cuentas de noticias verificadas, ¿ok?, informan lo que está aconteciendo con el tema político, sino miles de usuarios lo hacen mediante fotos, videos, como te decía anteriormente, casi que en tiempo real. Sin duda, entonces, las redes sociales se han convertido en una importante plataforma que difunde, comparte y denuncia, porque eso también es importante. Aquí también se hacen todas las denuncias que uno considere. O sea, creo que la gente puede expresar libremente lo que siente, cosa que nos pasaba anteriormente y cuando censuraron los medios dejó de pasar. Las redes sociales en Venezuela han logrado generar movilizaciones de grupos que están conectados y organizados. Esto es bien importante, demostrando que es una herramienta para que la población se organice y actúe. Discúlpame un segundito, Epson. Sí, perfecto. Y logrando presionar al gobierno, creando mucho ruido a nivel internacional, que eso es importante. Para finalizar, ¿ok?, las redes sociales han sido un catalizador dada su influencia como medio de promoción, divulgación, como te dije anteriormente, debate y movilización. Pero muy importante, debemos tomar conciencia y ser muy responsables de lo que difundimos para que tenga credibilidad lo que transmitimos. Espero poderte haber ayudado con esta pequeña entrevista y bueno, un placer y espero que salgas excelente en tu trabajo. Bueno, muchas gracias a ti. Sé que tienes una agenda muy ocupada. Gracias por haber tomado tu tiempo. Esa fue Iris Marquina, publicista. Buenas noches, mi nombre es Pompeyo Aristigueta. Soy politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y actualmente estoy laborando en la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. Bueno, con respecto a la pregunta, definitivamente yo estoy convencido de que las redes sociales han tenido un impacto en lo que ha sido el desenvolvimiento de la protesta organizada de la sociedad civil venezolana desde abril hasta ahora. Sin lugar a duda, las redes sociales han coadyuvado muchísimo primero a que se difunda la información, no solamente la información referente a las manifestaciones en sí, a la organización, sino también la información referente a toda otra clase de eventos que está teniendo lugar en Venezuela. Es decir, en un país como Venezuela, en donde actualmente hay una censura importantísima de medios,
Cabe destacar que el último reporte de Reporteros Sin Fronteras ubica a Venezuela, si mal no recuerdo, es en el puesto número 137 de 180 países que son evaluados en cuanto a la seguridad que tienen los reporteros para llevar a cabo su labor en un país. Y eso es un indicativo muy grave de las dificultades que tienen los medios de comunicación en Venezuela para poder difundir la información de manera objetiva, ¿no? De modo que sabemos que la única información que circula libremente es la información de los canales del Estado que hacen llegar a los hogares venezolanos la información que al gobierno venezolano le interesa. En tal sentido, yo quiero decir que, dado que las redes sociales son de mucho más alcance a toda la población, tanto venezolanos como personas que viven fuera de Venezuela, y dado que también son el medio sobre el cual el gobierno tiene menor control, porque puede ser un medio empleado desde afuera de las fronteras de Venezuela y desde adentro de las fronteras de Venezuela, pues sin duda alguna es el medio del cual se han tenido que valer todos los sectores de oposición para informar al pueblo de Venezuela, informarlos en cuanto a la forma en la cual se van a estar llevando a cabo las manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, uno siempre puede notar que las manifestaciones en Caracas siempre son anunciadas por medio de redes sociales. Las redes sociales, por ejemplo en Instagram, siempre se publican fotos en donde se indican cuáles son los puntos de encuentro para las marchas o para cualquier otro tipo de manifestación civil en las calles de Caracas. Por WhatsApp también es un medio grandísimo de información a través de mensajes de las horas y lugares en las cuales se va a estar manifestando el pueblo venezolano en contra del gobierno. Ahora bien, hay algo importantísimo que hay que destacar, y es que siempre los politólogos tenemos que analizar el impacto que tiene cualquier evento trascendental, social, en los sucesos políticos en un país, ¿ok? Y para hacer este análisis siempre tenemos que ir de lo general a lo particular. Entonces vamos a empezar por el impacto global que ha tenido las redes sociales. Las redes sociales, sin lugar a dudas, se han convertido en una forma de fijar tendencias a nivel mundial. A través de las redes sociales no solamente conocemos cosas importantes que están pasando en el mundo. Por ejemplo, cada vez que ocurre un ataque terrorista, lo sabemos a través de las redes sociales en cuestión de segundos en todo el mundo. Pero las redes sociales también sirven para ubicar como tendencias frivolidades, ¿no? Cada vez que una nueva, por ejemplo, un nuevo artículo del mercado es muy popular, rápidamente lo conocemos a través de las redes sociales. Así como eso sucede en el mundo, también pasa en Venezuela. Y Venezuela ya sería el aspecto particular, ¿no?, de nuestro análisis. Sobre todo en Venezuela observamos la importancia de las redes sociales al ser un país en el que hay tanta censura, como antes indicaba. Las redes sociales nos permiten conocer cosas que de otra manera no podríamos conocer. Cada vez que se descubre a algún funcionario del gobierno o del Estado venezolano cometiendo una atrocidad, todos lo podemos conocer por medio de las redes sociales. Y por eso es que también al gobierno le ha costado muchísimo seguir adelante con su sistemática violación de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, porque no es fácil esconder todo lo que hacen. De hecho, no han podido esconder prácticamente nada de lo que hacen. Porque todo llega a los ojos de la comunidad internacional y de la comunidad nacional también. A través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de WhatsApp. Ahora bien,
las redes sociales tienen una trascendencia tal que han ido a parar en la legislación internacional y en la legislación venezolana. Por ejemplo, en la legislación venezolana, para que sea publicada una ley, tiene que ser, para que sea promulgada, para que sea promulgada una ley, tiene que ser publicada en Gaceta Oficial. Y ese publíquese, que es una frase característica que se emplea para la promulgación de las leyes venezolanas, implica hoy en día que la ley tiene que ser publicada en todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque es un medio muy efectivo de que los venezolanos conozcan cuál es la ley. Y no puede haber ley si el Estado no ha previsto todas las formas en las cuales la ley puede llegar a ser conocida por los venezolanos. ¿Ok? Con esto lo que quiero decir es que las redes sociales son tan trascendentales en el mundo de hoy que se ubican en el ámbito fáctico de una manera importantísima. Todo pasa por el filtro de las redes sociales. Y lo mismo pasa con la protesta venezolana. La protesta venezolana ha ido a parar a las redes sociales y han tenido las redes sociales en la protesta primero un efecto de organización, ¿ok? Ha coadyuvado muchísimo a organizar la protesta, a orientar la protesta, ha coadyuvado en segundo lugar a incentivar la protesta. Muchos venezolanos se esperanzan viendo las redes sociales y se informan también viendo las redes sociales y eso nos anima a seguir protestando. Y en tercer lugar, las redes sociales han ido dándole forma al desenlace de todos estos sucesos porque han llegado a los ojos de la comunidad internacional muchísimas cosas que han pasado en Venezuela por medio de las redes sociales.